está contigo. Dios sabe que usted tiene problemas. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios sabe que usted pasa por dificultades, ¿verdad que sí? Dios sabe que usted pasa por adversidades. Es más, hoy mismo quizás usted tenga problemas en el hogar, problemas financieros. Quizás usted tenga alguna enfermedad y esa enfermedad le genera a usted una gran dificultad. O quizás su corazón está inundado por la tristeza de todas las noticias que nosotros vemos en la televisión. Y quizás usted está bien, pero bien preocupado. Dios sabía, hermanos, que nosotros, su iglesia, iba a pasar por todos estos momentos. Momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de persecución. Y hay ocasiones en las cuales uno se siente solo. Yo ya he pasado por situaciones en las cuales me he sentido solo. Y yo sé que usted probablemente también haya pasado por esos momentos, o quizás hoy usted esté pasando por ese momento de soledad, de preocupación, porque hermanos, lo que estamos viendo en las noticias, aquel que diga que no se va a preocupar en nada, de verdad está fuera de este planeta. De verdad, no puede ser uno hermano, tan insensible. Uno debe de observar y con madurez uno debe de recibir todas las cosas. Hay un peligro, es verdad, pero como vamos a ver a través de la palabra, nosotros tenemos protección divina. Y eso nos debe de alegrarnos, eso debe regocijarnos. Para estos momentos tan difíciles, Dios nos da una palabra. Y quiero que vayamos al libro del profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 41, nosotros vamos a leer el versículo 10. Isaías 41, verso 10. Y vamos a hablar sobre este pasaje. Y vamos a explicar qué quiso decir el Señor cuando dijo esto. Isaías 41, verso 10. Leemos la palabra del Señor tal cual está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, puede sentarse, la gloria sea para el Señor. Este verso es un pasaje muy motivador para nosotros. Y es muy motivador porque podemos ver que en estos momentos de tristeza, de dificultad, de adversidad, en estos momentos de tribulación, en este momento en que la esperanza se está perdiendo, nosotros encontramos consuelo en la palabra del Señor. Este verso es un verso en el cual descubrimos que Dios, la suprema deidad de todo el universo, está interesado en nosotros. Y Él está interesado en guardarnos, en protegernos, en cuidarnos, en estar siempre a nuestro lado. ¿Está conmigo? Lo primero que decía el pasaje es: no temas, y hay una razón. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. El preocuparnos por el futuro, por el mañana, por la familia, por el matrimonio, por el trabajo, por el alimento diario, por todo lo que nos rodea, cuando nos preocupamos por todo eso, hermanos, eso nos agobia y muchas veces nos atrapa, y muchas veces, hermanos, el temor se adueña de nosotros y nos enferma. Nos sentimos angustiados, desesperados, abatidos y con deseos muchas veces, hermanos, de ya no seguir luchando. Pero el Señor, hermanos, es bueno y misericordioso.
Pero el Señor tiene una palabra para nosotros. Y esa palabra es que Él va a estar con nosotros. En la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos dos tipos de temores en la Biblia. La Biblia menciona dos temores específicos. El primero es beneficioso. Hay un temor que es beneficioso. Y el segundo es totalmente todo lo opuesto. Hablemos del primer temor que la Biblia habla. El primer tipo de temor es el temor al Señor. Ese temor es beneficioso para nosotros. Porque este tipo de temor, hermanos, no es miedo, sino que es un respeto hacia el Señor. Cuando nosotros tememos al Señor, o en otras palabras, cuando nosotros respetamos al Señor, entonces le honramos tal y cual Él es. Cuando nosotros no le tememos, cuando no lo respetamos, entonces nosotros tomamos las cosas a la ligera. ¿Sí, amén? Así que el primer temor es beneficioso. El temor de este que le estoy hablando nos lleva a bendiciones, ¿sabían ustedes? El respetar a Dios nos lleva a bendiciones. Por ejemplo, el Salmo 111, versículo 10, dice lo siguiente. Salmo 111, versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece, dice la Biblia, para siempre. La palabra loor es un reconocimiento público que se le hace a alguien por lo que él es. Así que el primer temor que nosotros encontramos en la Biblia es beneficioso, porque habla del respeto que nosotros debemos sentir por nuestro Dios. Temor es igual a respeto, a reverencia, amén. Cuando nosotros tememos al Señor, entonces nosotros practicamos sus mandamientos. Y cuando practicamos sus mandamientos, entonces estamos dándole loor a Él, lo cual sería honrarlo, lo cual estamos diciendo que a Él le reconocemos como nuestro Dios y lo hacemos públicamente guardando sus estatutos. Entonces, este tipo de temor es bueno. El segundo temor no es bueno. El segundo tipo de temor, también la Biblia lo menciona, no es beneficioso para nada, porque este temor podría llevarnos a graves consecuencias en nuestra vida. De este temor habla la Biblia en 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 7. 2 de Timoteo 1, verso 7, donde la palabra del Señor dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, o sea, no nos ha dado temor, en otras palabras, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver que el principio aquí en este pasaje, espíritu de temor, no viene de Dios. Entonces el temor, el miedo que nosotros podamos sentir no viene de Dios. Amén. Sino que es un espíritu, según que nosotros aquí podemos leer, es un espíritu de cobardía. Así que nosotros sabemos en la Biblia que este planeta va a pasar por graves dificultades. Ahí lo dice la palabra. Todos aquellos que leemos la Biblia sabemos eso. Sabemos que van a venir muchas tribulaciones, muchas adversidades, pero nosotros, los que creemos en el Señor, ya lo sabemos. Así que como ya lo sabemos, estamos preparados para eso. Estamos conscientes de que tiempos malos iban a venir. Y esto, hermanos, es casi nada, ¿sí? Van a venir cosas peores. La Biblia dice que un día caerá del cielo un cometa. Y viene y dice que esa piedra que viene del cielo, la Biblia hasta ya le puso nombre, se llama ajenjo.
y va a matar la tercera parte de los animales en el océano. Imagínense qué terrible va a ser eso cuando caiga eso a la tierra. Bueno, si cayera mañana o pasado o el otro mes, a nosotros, los creyentes, no nos toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo leímos, nosotros ya estamos sabidos de todas estas cosas. Entonces, nosotros no debemos de tener temor. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no vamos a cuidarnos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si en la esquina se están disparando, digamos, la policía con un grupo de asaltantes y están disparando, usted no puede decir, el Señor a mí me protege, déjame, yo voy a caminar en medio de las balas. Eso sería imprudencia, ¿verdad que sí? Entonces, uno tiene que ser respetuoso, tiene que cuidar, por ejemplo, si dicen que no podemos estar agrupaciones arriba de 250 personas, no lo vamos a hacer. Si dicen que no es bueno que nos metamos a un cine o que vayamos a ciertos lugares, nosotros no lo vamos a hacer. Si dicen que es bueno que nos lavemos las manos varias veces, lo vamos a hacer. O sea, vamos a ser inteligentes, pero no nos vamos a quedar con miedo como si el mundo se hubiese acabado. No, debemos de caminar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Hay situaciones en las cuales nosotros experimentamos miedo, temor. Ahora, yo quiero explicarles a ustedes rápidamente la diferencia entre lo que es miedo y lo que es temor. ¿Ok? Miedo, por ejemplo, tengo aquí una tabla que quiero leer. El miedo, hermano, es una emoción primaria, natural, que está en los animales y también está en el hombre. Consiste en experimentar una inquietud, desagrado, aversión ante una amenaza o un peligro. Por ejemplo, cuando usted viaja en un avión y digamos que hay una turbulencia y usted va en el avión, entonces usted siente miedo de morir. Y cuando usted se baja del avión, usted dice, yo cuando estaba arriba de ese avión se movía así, yo sentía que me iba a morir, o sea, yo tenía miedo. Eso es miedo. Usted está ahí en el momentito, usted está sintiendo eso. Ese es miedo. El temor es diferente. El temor, por otro lado, es presunción o es sospecha de algún peligro. Entonces alguien le dice, vamos por ejemplo, de vacaciones a México, por ejemplo. Y entonces, y le dice, pero nos vamos a ir en avión. Y usted dice, no. Yo no me gustan los aviones porque yo tengo temor. ¿Ve la diferencia? Porque yo siento temor y yo creo que un día un avión se puede caer. Entonces yo mejor no voy. ¿Ve la diferencia? El miedo es que en el momentito usted esté experimentando. Dios mío, por favor, mírame, ayúdame. Y el temor es decir, no, yo no hago eso por esto. O sea, yo no me subo a un avión porque se puede caer. ¿Me explico la diferencia que hay entre los dos? Bueno, de cualquiera de los dos, ya sea del miedo o del temor, el Señor nos libera. El Señor nos cura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Cualquiera de los dos. Para vencer este temor o este miedo necesitamos, número uno, confiar plenamente en el Señor. Primera de Juan 4:18 dice lo siguiente. Primera de Juan 4, verso 18. Dice así. 4:18. En el amor, dice la Escritura, no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado. ¿En dónde? En el amor. Este verso, hermanos, dice que el que posee el amor de Dios tiene confianza en Dios, por lo tanto no tiene miedo, no tiene temor. Entonces, si usted de verdad está así como temblando, como qué va a pasar, examínese, porque probablemente, según lo que dice la palabra, el amor de Dios no está en usted. Pero si usted está confiado que a pesar de la adversidad, Dios está con usted, como lo estamos estudiando, que el Señor dijo, he aquí yo estoy contigo, ¿verdad que sí? El pasaje dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso es una evidencia que el amor de Dios está en su vida. Usted dice, el amor de Dios está en mí y yo confío
que Dios me ama y que Dios me va a cuidar y que Dios me va a guardar y que Dios me va a proteger. Usted como padre protege a sus hijos, ¿verdad que sí? Usted como padre quiere lo mejor para sus hijos porque usted los ama. Mire, sus niños pueden ser bien rebeldes, hermano, pero usted los ama, ¿sí o no? Entonces, así es Dios. Dios nos ama a nosotros. Y si el amor de Dios está dentro de nosotros, entonces ese amor hace que el temor se vaya hacia afuera. ¿Sí estamos? Así que dice la Biblia que en el amor no hay temor. Nosotros estamos confiados a pesar de todas las dificultades que nosotros podemos ver. Estamos confiados que el Señor, hermanos, nos ama y que el Señor está de nuestro lado. Cuando volvemos a Isaías 41, en el versículo 10, el pasaje continúa diciendo así: no desmayes, porque yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el reino de Dios no hay excusas, no hay vacaciones. No podemos tirar la toalla en el reino de Dios. No podemos dejar de caminar en el camino que Dios nos ha trazado, por muy grande que sea la dificultad, por muy grande que sea la adversidad. ¿Sí? Cuando tenemos a Dios, hermanos míos, lo tenemos todo. Y cuando digo todo, es todo, hermanos. En Dios están todos los recursos. En Dios está la paz, la confianza, la sanidad, la protección, la bendición. Dios lo posee todo. Y aquí dice que no desmayemos porque el Señor está con nosotros. Porque yo soy, dice Dios, el que te esfuerzo. Esta palabra muestra claramente que Dios es el que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está cansado, si usted está agotado, si usted no tiene fuerzas, confíe que el Señor es el que le da a uno el descanso. Amén. En Isaías 40, pero ahora en el verso 27 al 31, mire qué palabra más maravillosa esta. Isaías 40, dije, ¿verdad? Versículo 27. Mire lo que dice. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Eterno es Jehová? Estoy leyendo Isaías 40, verso 28 ahora. ¿No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová? El cual creó ¿qué? Los confines ¿de dónde? De la tierra. Y mire, Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. Amén. Dice el verso 29, Él da fuerzas ¿a quién? Al cansado, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que tenemos un Dios que no se fatiga, que no se cansa, y un Dios que nos da la fuerza y la capacidad para seguir adelante. El verso 30 dice, los muchachos, ¿qué les pasa? Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Estos pasajes hablan de que aquellos que confiamos en el Señor, ¿confía en el Señor usted? Sí, confiamos en el Señor. Entonces nosotros los que confiamos en el Señor no nos podemos morir de miedo. No, tenemos que estar confiados en que Él es el que nos fortalece, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos cuida, que Él está de nuestro lado. Amén. Que aunque todo se derrumbe alrededor, Dios está con nosotros. Y este pasaje habla que Él nos va a dar nuevas fuerzas.
Este pasaje dice que Dios se va a glorificar en nuestra vida, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sostener, que Dios siempre va a estar de nuestro lado. Así que, hermanos, entreguémosle nuestras preocupaciones al Señor. Entreguémosle nuestras cargas al Señor, porque Él así lo dijo. Jesús un día dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Amén. Así que pongamos nuestra preocupación en las manos del Señor, porque Él, hermanos, es el que se encarga de sostenernos, de guardarnos, de protegernos, de cuidarnos, de abrirnos una puerta para que nosotros podamos caminar por esa puerta. Y esto es lo que muchas personas no lo entienden, porque no conocen del amor de nuestro Dios. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí, nosotros sabemos lo que hace nuestro Dios en nuestra vida. Y sabemos que Él nos mandó a no desmayar. Sabemos que Dios nos mandó a no detenernos, sino seguir adelante. Un día, hermanos, Pedro hablaba con el Señor y el Señor le dijo así a Pedro, escucha esta palabra. Y yo también a ti te digo que tú eres Pedro, le dijo. Y sobre esta roca, le dijo el Señor, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, los poderes de la muerte, en otras palabras, no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La gloria sea para el Señor. Mateo 16:18, la versión Nueva Biblia Latinoamericana, dice así, y las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, escucha, los poderes de la muerte no prevalecerán en contra de la iglesia. No nos va a poder detener nada. La victoria es nuestra. El Señor así lo ha establecido. Jesús un día murió, pero al tercer día Cristo se levantó de entre los muertos. Y así como Él se levantó, también nosotros nos vamos a levantar. Amén. Así que nosotros estamos confiados, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios todopoderoso y en un Dios que nos da la sabiduría para cuidarnos, para protegernos. Amén. Muy bien, Dios dice aquí en su palabra, siempre te ayudaré, así dice el Señor. Isaías 41:10, Dios hace una promesa, siempre te ayudaré. La palabra siempre es eso, hermanos, siempre. Dios, hermanos, no te protege solamente el domingo que estás aquí en estas cuatro paredes. No, siempre es siempre. Te protege en la casa, te protege en el trabajo, te protege en la calle. En todos lados el Señor nos protege. Amén. Así lo dice su palabra. Mira, en hebreo la palabra ayuda, ayudar en hebreo es azar. A-Z-A-R. Con una coma antes. Y esta palabra significa ayudar, significa asistir y significa auxilio. Se lo voy a explicar así facilito. Usted es un médico cirujano y usted está haciendo una operación y usted tiene gente a su lado, hermanos, que le asiste. Usted le dice, páseme la tal tijera, por ejemplo. Y ya viene, usted solo extiende la mano y se la ponen ahí. Esta persona lo está asistiendo, ¿sí? Así un martillo, dice, no. Así que, hermanos, Dios nos asiste, está conmigo. Es lo que dice la palabra en hebreo, que Dios nos asiste. Y también Dios nos auxilia. Imagínate a alguien que se está ahogando, ¿verdad? Y dice, auxilio, auxilio. Viene alguien y le toma su mano y lo ayuda. Eso hace Dios con nosotros. Dios es nuestro auxilio. Por eso, hermanos, David en el Salmo 46, en el verso 1 al 3, David escribe, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto, ¿qué? Auxilio en las tribulaciones. Amén. Aleluya. Así que cuando nosotros nos encontramos, hermanos, en tribulación, en angustia, en desesperación, la iglesia de Jesucristo está confiada, creyendo que su Señor está allí
para ayudarle. El verso 2 dice, por tanto, dice David, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al fondo del mar, y aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. David, hermanos, es un digno ejemplo a imitar. David era un hombre que confiaba en Dios. David era un hombre que tenía muchas dificultades. David era un hombre imperfecto. David era un hombre muy pecador como nosotros. Fíjate, le quitó la esposa a uno de sus mejores soldados. Fíjate, David lo mandó a matar. David hizo muchos errores, pero Dios siempre estuvo con él. ¿Sabes por qué? Porque él siempre confió en el Señor, porque él siempre se arrepintió, porque él siempre buscó de Dios. Siempre que hizo algo malo, él se arrepintió. En este caso, él dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Dios es nuestra ayuda. Fíjate cómo habla él. No voy a temer, aunque un monte se traspase al fondo del mar, yo no voy a temer. Imagínate, puede ocurrir un gran terremoto, que pueden pasar grandes cosas. David dice, yo voy a estar confiado en que Dios me va a ayudar. Y ese es el tipo de fe que Dios busca de nosotros. Que no importa, hermanos, lo que esté pasando allá afuera, nosotros debemos confiar en el Señor. Pero ya dijimos, tenemos que ser parte de su pueblo, tenemos que buscarle, tenemos que honrarlo. Amén. La iglesia tiene la garantía de que Dios le va a ayudar siempre. ¿Está conmigo? Y si Dios en su soberana voluntad, Dios permite que algo negativo nos pase, no importa, porque Él es el que hace las cosas. Y si Él lo permitió, por algo será. Amén. Dios siempre sabe por qué ocurren las cosas. A Dios no le toman por sorpresa las cosas, hermano. ¿Usted cree que Adán y Eva falló y Dios dijo, uy, mira, se equivocaron, yo no lo sabía? No, Dios lo sabía. Su vida, Dios ya la vivió. Mi vida, Dios ya la vivió. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero si alguna vez Dios permite algo negativo, la gloria sea para el Señor. Un día la Biblia habla de un hombre llamado Job. Este hombre era fiel al Señor y lo perdió todo, ¿se recuerdan? Pero Job al final dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor. ¿Cómo? Entonces su confianza estaba en el Señor a pesar de cualquier adversidad. Así nosotros, hermanos, debemos de confiar en el Señor y debemos de creer que Dios siempre quiere lo mejor. Siempre te sustentaré, la última parte del pasaje, con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Siempre, nota, está diciendo siempre. Por eso es hermoso buscar al Señor. Porque Dios, a diferencia de nosotros, Dios no es como nosotros. Nosotros somos muy interesados. Nosotros, si alguien nos hace bien, le hacemos bien. Si alguien nos ayuda, le ayudamos. Pero si alguien no nos ayuda, no le ayudamos. Así somos nosotros. Pero Dios no es así. Dios, a pesar de nuestros errores, Dios nos sigue amando, nos sigue queriendo, nos sigue dando una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. La gloria sea para nuestro el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, versículo 10. El creyente nacido de nuevo tiene la garantía de que Dios lo va a sustentar, no solo los domingos, sino siempre, todo el tiempo, en cualquier lugar, Dios nos va a ayudar. Pero debemos creerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo creemos, entonces estamos diciéndole, Dios, mira, yo creo a tu palabra, yo creo lo que tú me dices, yo creo que tú estás obrando. Dios espera de nosotros que tengamos la misma fe que David tenía. David un día se encontraba en un momento tan difícil, pero tan complicado de su vida. Y en ese momento de dificultad, David se atrevió a decir lo siguiente. Leamos Salmo 3, verso 5. Es un pasaje muy conocido. Y yo quiero que lo lea usted. David decía, Salmo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí. Y desperté. Porque Jehová, ¿qué hacía Jehová? Me
sustentaba. Verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Fíjate, David, hermano mío, un día se le partió su reino. 10 tribus de 12, escucha, 10 de 12 se separaron de él y se fueron con un hijo de él llamado Absalón. Y estas 10 tribus vinieron a buscarlo, hermanos, a buscar a David. Y David confiaba tanto en Dios que David podía dormir en paz y en tranquilidad, a pesar de que sabía que miles y miles y miles de soldados lo andaban buscando. Y no andaba buscando no para felicitarlo, sino que lo andaba buscando para matarlo. Pero él, en medio de ese problema tan grave, él dice, yo me acosté. Pero no me acosté y me puse a pensar y a pensar y a dar vuelta y a dar vuelta. Porque te has fijado que a veces nos acostamos, ¿verdad? Y no nos dormimos. ¿Y qué pasa si esto ocurre? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Y qué si aquí? Y comenzamos y vemos la hora, por ejemplo. Que tenemos el reloj ahí, las 11. Y seguimos dando vueltas, vemos la hora, la 1. Y vemos la hora otra, las 3 de la mañana. Y seguimos, nos acostamos, pero no nos dormimos. Mira, David se acostaba y a pesar que andaba miles y miles de soldados buscándolo a él para asesinarlo, él se acostaba y se dormía. Y fíjate que a él no lo despertó el relinchar de un caballo por ahí o el cantar de los pájaros. Dice, yo me acosté y me dormí en medio de tanta angustia, en medio de tanta desesperación. Yo me acosté y dormí. ¿Y sabes qué? Y me desperté. Y cuando me desperté, no me desperté porque alguien movió algo, sino me desperté porque el Señor me sustentaba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, déselo fuerte. Oh, la gloria sea para el Señor. Hay gente que, y te digo, sí estamos en un tiempo de peligro, de verdad. Quien diga que no, está mal ubicado. Sí es verdad, hay grande preocupación en todo el mundo porque este es un virus silencioso, ¿sí? Entonces, pero tú tienes que estar confiado en que tu Señor te va a proteger. Confiar realmente en Dios es descansar en Dios, es relajarse, es poner tu preocupación en sus manos, es decirle, Señor, aquí está mi vida, yo he escuchado tu palabra, he leído tu palabra y yo sé que tú me vas a guardar y me vas a proteger. Amén. Concluyo con este ejemplo. Descansar en Dios es creer que Dios está conmigo a pesar de las circunstancias. Y a pesar de que yo vea que todo está mal, yo creo que Dios me va a ayudar. La Biblia dice que un día Dios castigó a Egipto con 10 plagas. ¿Ok? ¿Estamos? Las plagas venían sobre Egipto. Y mira, curiosamente, Israel vivía allí en Egipto. ¿Está conmigo? Israel vivía allí en Egipto, porque se habían movido para allí en la tierra de Gosén. Allí estaba Israel. Y mira el poder de Dios, y yo quiero que usted lo disfrute de verdad. Que si usted no me puso atención en todo lo que yo he estado hablando, que este minuto usted se lo lleve en su alma para que vea la calidad de Dios que nosotros tenemos. Entonces imagínate esto. En Egipto, en la tierra de Egipto, habita Israel, allí con ellos. Y Dios hace algo, fíjate, Dios hace algo maravilloso. Dice que una de las plagas que Dios hizo que cayera sobre Egipto era la plaga de las tinieblas. En Éxodo, en el capítulo 10, nosotros leemos algo. Éxodo 10, verso 21. El segundo libro de la Biblia. Éxodo 10, versículo 21, 22. Y vamos a leer el verso
23. ¿Está conmigo? Mire lo que dice la Biblia. Lo tenemos en pantalla. Jehová dijo, ¿a quién? Extiende tu mano, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Está conmigo? Muy bien. Si usted no puso atención en todo el tema, solo regáleme este minuto. Y Jehová Dios dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pueda palpar. Imagínate cómo iba a ser de oscuro. Nadie se podía mirar, sino que las tinieblas hasta se podían palpar. Y dice el verso 22, y extendió Moisés su mano, ¿hacia dónde? Hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuánto tiempo? 3 días. El último pasaje. Y ninguno, hablando en Egipto, vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en los 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso nuestro Dios, hermanos. Los egipcios no podían mirar nada, no se levantaban, estaban sin comer, nadie habló con su prójimo, pero Israel tenía luz en sus habitaciones. Ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es nuestro Dios, amén. Así es que no importa, hermanos, lo que esté ocurriendo, estamos confiados en que Dios nos puede guardar y proteger. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le gustaría ponerse de pie? ¿Le gustaría orar a